dirección de la corriente o de las corrientes que vamos a encontrar. El segundo paso, ya que tenemos definidos esas trayectorias o esas ramas, pues tenemos que identificar los nodos, ¿no? Donde un nodo es el punto de unión de 3 o más componentes. Si a ese punto llegan 3 o más componentes, lo podemos considerar como un nodo. Y lo que vamos a hacer para darle sentido a las corrientes que entran y salen de ese nodo, lo que vamos a suponer es que las corrientes que yo propuse que entran a un nodo, las voy a considerar como positivas. Y las corrientes que salen de ese mismo nodo, las voy a considerar como negativas. ¿Vale? Y al final, la ley de nodos lo que me marca es que la suma de las corrientes, tanto las que entran como las que salen de un nodo en particular, va a ser igual a 0. El paso número 3, ya una vez que tengo identificados los nodos y que tengo establecidas todas las corrientes que circulan en mi circuito, así como su dirección, ahora tengo que definir cuántas mallas o cuántas mallas pueden formarse del circuito que estoy analizando. ¿Sí? ¿Cuántas mallas pueden formar? Pues la cantidad de mallas que ustedes consideren. Con la única condición es que la cantidad de mallas que ustedes agreguen les va a servir para definir una nueva ecuación. Y al final esa nueva ecuación o esas nuevas ecuaciones, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es tener la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas tenemos en el circuito. De primera instancia, las incógnitas, pues son las corrientes. Entonces, voy a hacer yo un sistema de ecuaciones, primero, obteniendo las ecuaciones de las corrientes, o sea, de los nodos, y segundo, encontrando o proponiendo las mallas, siempre que las mallas que yo proponga contengan a todos los componentes, ¿sí?, que tiene mi circuito. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si una malla abarca o agrupa 3 componentes y todavía tengo 5 componentes que no están definidos o agrupados en ninguna malla, la siguiente malla que yo forme, tengo que buscar que esos componentes sean considerados de esa malla. ¿Para qué? Para el momento de obtener yo una ecuación, ¿sí?, se consideren cada uno y todos los componentes que forman mi circuito. Pues yo una vez que tengo las mallas, tengo que tener otras consideraciones especiales. Primero, el sentido que recorre la malla es arbitrario. Por lo regular y por convección, pues siempre nos hemos acostumbrado o estamos acostumbrados a que nuestra trayectoria siga el sentido horario. Sin embargo, puede ser al revés. Lo único es que del punto de partida de tu malla o del punto de partida de tu análisis de tu malla es el punto final al cual debes de llegar para corroborar que ya consideraste todas las caídas de tensiones que existen en esa malla. Porque si bien lo recordarán, la ley de nodos hace referencia a las corrientes y la ley de mallas hace referencia a los voltajes. Segundo, el sentido del recorrido de la malla, ¿sí?, coincide con el sentido de la corriente dibujada. Al atravesar una resistencia, tenemos una caída de tensión o de potencial negativa. Sin embargo, si esa trayectoria que nosotros definimos atraviesa en sentido contrario a la corriente que nosotros pusimos, esa caída de tensión o esa caída de potencial se va a considerar como positiva. ¿Les queda claro?
Honestamente, no. Ahorita lo vamos en el circuito. El tercero es, si en esa malla o en ese recorrido que estoy haciendo me encuentro con una fuente de voltaje, pero en el sentido de mi trayectoria la atravieso o la cruzo del terminal positivo al terminal negativo, ¿sí? La fuente de tensión o el valor de esa fuente lo vamos a considerar como negativa. Sin embargo, si pasamos al revés de la terminal negativa a la terminal positiva, la vamos a considerar como positiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al final lo que estoy haciendo es una suma algebraica de esas caídas de tensión que existen en esa malla. Y finalmente, pues resolver el sistema de ecuaciones que obtuve. ¿Sí? De ahí el por qué las mallas que vamos a establecer o que se pueden establecer, pues muchas veces van a ser un número mayor, con el cual vamos a obtener un número mayor de ecuaciones, y en nuestro sistema de ecuaciones vamos a tener que prescindir de alguna de ellas, ¿sí? Para que nuestro sistema esté completo. Recuerden que en un sistema de ecuaciones debe de tener la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas tenga su sistema. Pero creo que ustedes son expertos en matemáticas, eso no tendría problema. Ok, para entender bien esto, vamos a ver el ejemplo que se tenía, ¿no? Pero primero vamos a analizarlo utilizando lo que ya conocemos, ¿sí? o lo que ya hicimos con la ley de Ohm, ¿sale? Entonces, para el caso que tenemos en pantalla, vamos a suponer que todas las R's, pues su valor es R, ¿sí? Y la fuente de voltaje, su valor, vamos a suponer que sea 10 volts, ¿ok? Entonces, cuando yo analizo un circuito aplicando la ley de Ohm, pues esta ley me va a servir para conocer la caída de tensión que tengo en R1, la caída de tensión que tengo en R3, la caída de tensión que tengo en R2, R6, la caída en R5, la caída en R7 y la caída en R4. ¿Qué quiere decir eso? Ah, pues que si yo mido el voltaje en la resistencia 1 de este punto a este punto, ¿sí? Ese voltaje o esa tensión que tenga ahí va a ser una parte proporcional al voltaje total que tengo en la entrada. Porque este voltaje que tengo en la entrada, pues está para esta primer malla, o para esta primer parte del circuito, en una caída que tengo en la resistencia 1, más la caída que tengo en la resistencia 3. Sin embargo, la resistencia 3 o la impedancia que yo tenga de este punto a este punto, que aparentemente es el, bueno, no aparentemente, sino que es la caída en la resistencia 3, va a depender de qué, pues de todo el arreglo que tengo adelante, ¿no? Porque esto es una resistencia que va a afectar la impedancia del punto A al punto B, ¿sí? Y si eso es cierto, lo que tendría que hacer, pues sería encontrar primero primero la resistencia equivalente que existe de ese punto a ese punto. Y la resistencia equivalente de ese punto a ese punto, ¿cuánto sería, señores? No me carga de qué punto a qué punto. ¿Ya le cargó? ¿Y la resistencia 3? Ah, los puntos que están a los lados de la resistencia 3. Ajá, arriba y abajo. De ahí a ahí, ¿qué es lo que pedía? La resistencia, Damos el valor de la resistencia 3. ¿no es Entre cierto? esos, entre esos puntos no está esa resistencia. Pero ese punto es todo esto, señor.
Entre esos dos puntos, ¿qué resistencias hay? Tendríamos que Pues todo este grupo, ¿no? Más la resistencia 3, ¿no? Pues lo que tendrías que hacer es encontrar el circuito o la resistencia equivalente a esos dos puntos. ¿Sí? Y entonces tendrías que analizar cómo es el comportamiento de tus resistencias. Y si comenzamos a reducir, déjenles quito los voltajes para que no nos haga la mosca. Si comenzamos a reducir, que el valor de todas las resistencias es R. Entonces, este primer grupo que se forma entre R6 y R7, lo puedo cambiar yo por una sola resistencia. ¿De qué valor? Pues de 2R, ¿no? 2R. Ajá. ¿Sí? Que va a estar en paralelo con la resistencia 5, que va a estar en paralelo con R, porque todas las R's todas las resistencias valen R. ¿Sí? Entonces sería el paralelo de 2 con 1. ¿Cuánto sería, señores? ¿3? El paralelo. ¿Cómo obtengo la resistencia en paralelo, el equivalente a resistencias en paralelo? El inverso, ¿no? ¿Me preguntas o me dices? Bueno, el inverso de la suma de los inversos. Y no es 3, ¿verdad? No voy. Sería 1 entre R más 1 entre 2R. ¿Sí? Si hacemos esto, ¿cuánto nos da? son 2/3 de R. Ajá. 2/3 de R. Entonces, este grupo formado por la resistencia 5, la resistencia 6 y la resistencia 7, la puedo yo sustituir por una sola resistencia que vale 2/3 de R. Pero si recuerdas, el punto de donde yo quiero encontrar la resistencia son esos dos. ¿Sí? Y entonces, esa resistencia que acabo de encontrar va a estar en serie con la resistencia R2 y con la resistencia R4. Y si hago eso, me quedaré en la resistencia de ¿cuánto? Pues de 2/3 más 2, ¿no? Que es igual 8/3 a 8/3 de R. Entonces, después de revisar hasta ahí, de ahí hacia allá, voy a tener una resistencia de 8/3 en paralelo con una resistencia de R. ¿Y cuál sería el valor de esa resistencia? Ocho onceavos. Entonces, la resistencia de este punto a este punto, ¿sí?, no es R3, sino es todo ese grupo, ¿verdad? ¿Sí lo ves? No es R3. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y sería una resistencia, ¿de cuánto me dijeron? 8 onceavos. De 8 onceavos. ¿Sí? Sumaste 1 más 8/3, ¿no? No. El inverso de 1 más el inverso de 8/3, todo el inverso.
1 sobre 1 más 1 sobre 8 tercios y su inverso. Ah, sí, es cierto. Como que tenemos un problema para usar la calculadora. Es muy grande. ¿Vale? Ahora sí, ahora sí. Si yo tengo un voltaje de alimentación de 10 volts, ¿sí? ¿Cuál sería la caída de tensión que tengo en R1 y cuál sería la caída de tensión que tengo en esta resistencia que acabo de encontrar? Porque es el equivalente en estos dos puntos hacia el lado contrario de donde está la fuente. ¿Cuánto es el valor de la fuente? 10 volts. ¿Qué pasó, señores? ¿Cuánto es? Si ustedes hicieron su investigación, ¿sí? Y revisaron el divisor de voltaje, pues aquí lo que tenemos, borro, de aquí a aquí son 8 tercios, ¿verdad? Si ustedes hicieron su tarea que les dejé, que me tienen que entregar, ¿se acuerdan que se les pedí que me la entregaran? Según yo había dicho que era para comentar. Era para Sí, entregar. se usa. ¿Sí? Lo que tienen ahí, pues es esto. ¿Sí? Y este voltaje que tengo aquí en la entrada se va a dividir Entre las el dos. voltaje que tengo en R1 y el voltaje que tengo en R2. ¿Sí? Y entonces, el divisor de voltaje para lo que me va a servir es para fraccionar pues ese voltaje de entrada. ¿Sí? Y de Sí, ese punto a tierra voy a tener una parte de ese voltaje. Y ese voltaje que tengo en esa resistencia va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a la resistencia donde quiero encontrar el valor del voltaje entre la suma de las resistencias multiplicada por ¿quién? por el voltaje total. Por el voltaje de entrada, ¿no? Sí, eso fue la fórmula que encontré. Así es. Y entonces, esta fórmula, independientemente de que te la explican para encontrar el valor del voltaje en R2, pues podemos aplicar la misma ecuación para encontrar el voltaje en R1. O visto de manera más sencilla, si ya tengo el valor de BR2, pues al voltaje total le resto BR2 y obtengo el voltaje de la otra resistencia, ¿no? ¿Sí o no? Sí, Entonces, ¿cuánto es el voltaje que tengo del punto de porro? Le pongo una letra, no una literal. Del punto A al punto B, pues va a ser 8 onceavos entre 1 más 8 onceavos por 10. ¿Sí? Y el resultado que obtenga de aquí, pues va a ser 80, 19, 80 sobre 19 80 sobre 19. volts. Bueno, R, ¿no? Porque quedamos Sí, que la resistencia es R. R. Sí. Oh, Pero eso es voltaje, ¿no? sí.
¿Y cuál es la caída de tensión que tengo en la otra resistencia? No, y ya no son R's, ya son volts, porque es R aquí, es R aquí, es R aquí, pues tus R se van, ¿sí? La R se va y nada más se queda volts. La resistencia 1 sería 110 sobre 19. 110 sobre 19. Y si ustedes suman esos dos valores, pues les va a dar el valor original, ¿no? Que son 10 volts. ¿Sale? Sí, sí es correcto, Okay. sale. Entonces, ya tenemos el voltaje de ahí. ¿Sí? Entonces, el voltaje que tengo del punto A al punto B es igual a 80 sobre 19 volts. ¿Sí? El voltaje que tengo en R1 va a ser igual a ¿cuánto? Pues a 110 sobre 19 volts. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera conocer la corriente que circula en R7 y el voltaje de R7, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer, señores, es encontrar el voltaje que tengo de este punto, que vamos a llamarlo C, a este punto que vamos a llamarle D, ¿sí? Para poder encontrar la corriente que circula por aquí, porque la corriente que circula por ahí es exactamente la misma que circula por R6 y la misma que circula por R7. Y entonces, si yo quiero encontrar esa corriente, pues yo ya tengo que encontrar el voltaje que es del punto C al punto D, ¿sí? Dividido entre la resistencia 6 más R7, ya que están en serie, ¿sí? Y esto me va a dar como resultado la corriente que circula por ahí. Si yo ya tengo la corriente que circula en esa rama, ¿sí? Yo ya puedo encontrar el voltaje que hay de este punto a este punto, ¿sí? De dos maneras: aplicando el concepto del divisor de voltaje o aplicando la ecuación de la ley de Ohm, que dice que el voltaje en R7 va a ser, vamos a llamarle I6, ¿sí? ¿Va a ser igual a quién? Pues a la corriente 6 por la resistencia 7. ¿Sale? Entonces, como ven, cuando mi circuito contiene muchas ramas o muchas mallas, pues el análisis, aunque relativamente sencillo, ¿sí? Tengo que hacer muchos pasos, ¿sí? Entonces, para encontrar el valor del voltaje de este punto a este punto, pues tengo que primero encontrar, ¿sí? Una de dos: la corriente que circula por este, perdón, ¿sí? Tengo que encontrar el valor, ¿sí?, del voltaje que hay entre este terminal y este terminal, ¿sí? Y que va a depender de quién, señores. Pues va a depender del voltaje que yo tenga aquí, que tenga acá, ¿sí?, del valor de las resistencias, y ya mi análisis se vuelve muy complicado, ¿sí? Muy laborioso, más que complicado, laborioso. Y entonces, para reducir todo ese procedimiento, pues, ¿qué les parece si utilizamos, ¿sí?, la ley de voltajes y la ley de corrientes de Kirchhoff? Entonces, de los pasos que vimos previamente, decía, primero, identificar los nodos, bueno, establecer las trayectorias que tienes las ramas que tienes en tu circuito, ¿sí? Pero para establecer la rama necesitamos ubicar primeramente los nodos. ¿Por qué? Porque la clase pasada vimos que una rama es un
circuito abierto que interconecta de un nodo a otro nodo. Y una malla es un lazo cerrado, ¿sí?, que abarca una serie de componentes dentro de mi circuito. Lo que vimos la clase pasada fue que este circuito en particular tenía 1, 2, 3 y 4 nodos. ¿Sale? Establecimos las ramas que había, ¿sí?, donde vimos que era una trayectoria de un nodo a otro nodo a través de los diferentes componentes. Entonces, aquí tenemos una malla, una rama, perdón, aquí tenemos otra rama, aquí tenemos otra rama, aquí tenemos otra rama, aquí tenemos otra rama, y aquí tenemos una última rama. ¿Y esas ramas para qué me van a ayudar? Esas ramas me van a ayudar para establecer las corrientes que circulan en mi circuito. Entonces, ya una vez que tengo identificados los nodos y ya una vez que tengo identificadas las ramas, yo puedo establecer el sentido de las corrientes de mi circuito y les puedo dar un nombre si quiero. Entonces, como de este nodo al nodo de arriba, a través de la fuente y de la resistencia 1, hay una rama, pues por esa rama circula una corriente, ¿sí? Y esa corriente vamos a suponer o vamos a definir que circula o que entra al nodo 1. Y del nodo 1, las otras ramas por las que circula la corriente, vamos a suponer o proponer que la corriente sale, ¿sí? Entonces, la corriente que pasa a través de la resistencia 2 llega al nodo número 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anterior. Vamos a definir que debido a que la corriente que circula a través de R2 llega al nodo, las otras corrientes las vamos a suponer que salen de ese nodo, ¿sí? Entonces a esta le llamamos I1, I2, I3, vamos a llamarle I6, donde vemos que I6 es la corriente que pasa por R6, y R7, I5, y finalmente, si a este nodo entra I5 e I6, pues por obvias razones, la corriente que circula a través de I4, vamos a suponer que sale. Y finalmente, 3, 4, al nodo número 4, ¿sí?, pues entra la corriente I3, entra la corriente I4, pero sale la corriente I1, ¿sí? Y hasta aquí hemos hecho los primeros 2 puntos de los pasos que tenemos que hacer para el análisis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues no tengo dudas porque ahora sí ando bien perdido. Pues entonces, ¿dónde andas bien perdido? Desde el inicio. Pero vuelvo a ver el video. A ver si le agarro otra vez. Es que, no sé, como que ando medio desconcentrado. ¿Y los demás, señores? Pues solamente al momento de encontrar lo que son las ramas. Con la pura definición, la rama, ¿sí?, es una parte de una malla o es un camino, ¿sí?, que interconecta un nodo con otro nodo. Y como interconecta solamente nodos, pues es una red abierta, porque nunca se cierra, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener bien claro que entre 2 puntos o 2 nodos puedes tener más de una malla, más de una red, perdón, una rama. Tal es el caso de la rama que tenemos, que nos forma la corriente I1,
entre el nodo 1 y el nodo 4, que sería el nodo 1 y el nodo 4, ¿sí? y la rama que existe entre el nodo 1 y el nodo 4, pero que pasa a través de R3. ¿Sí? Más sencillo, ¿sí? Tú estás en Joco y quieres llegar a Toluca. ¿Sí? Lo más sencillo, pues es que salgas, tomes la autopista, la de cuota, que te lleva a Toluca. ¿Estamos? Sí. Pero no traigo dinero para pagar la caseta, ¿qué crees? Pues me voy por la libre. Y también llego a Toluca, ¿no? Sí. Pero ¿qué crees que tengo que llegar también a Ixtlahuaca? Ah, pues me voy a Ixtlahuaca y luego de Ixtlahuaca me voy a Toluca. Mi punto de inicio fue Joco. Mi punto final fue Toluca. ¿Cuántas ramas o por cuántos caminos puedo llegar a Toluca? Ahí son 3. Aquí son 3, ¿verdad? ¿Que puede haber más? Sí. ¿Sí? ¿De qué va a depender que existan más caminos? Pues de que existan más trayectorias, ¿no? ¿Sí? Sí. Lo mismo pasa en el circuito que tengo en pantalla. Una rama es el camino que hay de un punto, de un nodo a otro nodo. Vamos a borrar todo otra vez. ¿Sale? Entonces, ya identifiqué yo los nodos que tengo en mi circuito. Y tomando en cuenta la definición de nodo, que dice que es la conexión de 3 componentes o más, a este punto, ¿cuántos componentes se juntan? Se unen. 3. Entonces lo puedo considerar como un nodo, ¿verdad? Este punto lo puedo considerar como un nodo. ¿Cuál? No. ¿Por qué no? Pues nada más están 2 componentes, lo que es la fuente y R1. Porque nada más hay 2 componentes, ¿no? Entonces no lo puedo considerar como un nodo. ¿Vale? Este lo puedo considerar como un nodo. Sí. Porque une a 3. 3 resistencias. Este lo puedo considerar como un nodo. Sí. Este lo puedo considerar como un nodo. Sí. ¿Sí? Sí. Los otros puntos que hay en el circuito no los puedo considerar como nodos porque no cumplen con la definición de que se unen 3 o más componentes. ¿Sale? Sí. Entonces, ahora, del nodo 1 al nodo 2, ¿por cuántos caminos, sin que crucen otro nodo, obviamente, puedo yo llegar del nodo 1 al nodo 2? Atravesando R2. No, atravesando R3. Atravesando R3, ¿verdad? Sí. Por aquí. ¿Y por dónde más puedo llegar? Pues ya no, porque si no toparía con los otros nodos. Toparía con nosotros. Pero puedo pasar también por aquí, ¿no? Sí. Recuerda que la definición de rama que vimos es que es el camino a través de uno o de más componentes conectados a los nodos que estoy revisando o a los puntos que estoy revisando. Sí, ya. Entonces ya tengo 2 caminos, ¿no? Sí.
Lo mismo va a pasar para el nodo 2. Del nodo 1 al nodo 2, ¿por cuántos caminos puedo llegar? Pues solamente por R2. Solamente a través de R2, ¿verdad? Sí. Del nodo 2, bueno, vamos a llamarle 3 a este. Vamos a llamarle 4, para seguir el orden, ¿no? 2, 3, 4. Del nodo 2 al nodo 3, ¿por cuántos caminos puedo llegar? Atravesando R5 y Atravesando atravesando R5, R6 y 7. atravesando R6 y 7. Y del nodo 3 al nodo 4, ¿por cuántos caminos puedo llegar? Solamente atravesando R4. Solamente atravesando R4. Entonces, ya establecí las ramas y ya establecí los nodos de mi circuito. Sí. Donde cada rama me va a servir para definir las corrientes que existen en mi circuito. ¿Sí? Porque la corriente que circula por aquí, la corriente que circula a través de la fuente y o a través de R1, ¿sí? No es la misma que la corriente que circula a través de la resistencia 3, ni va a ser la misma que circula a través de la resistencia 2, aunque su valor sea el mismo, ¿sí? De resistencia, obviamente. Y entonces las ramas me van a servir para identificar las corrientes de mi circuito. Y ahora sí les puedo poner nombre, ¿sí? Entonces, la corriente que circula a través de R1, pues, ¿qué te parece si la llamamos I1? La corriente que circula a través de I2, ¿qué te parece si la llamamos I2? Y así sucesivamente para cada una. El problema va a ser en este, ¿no? Que es la misma corriente que circula a través de R6, la que circula a través de R7, porque los componentes están conectados en serie. Y recuerda que cuando los componentes, y en especial, en este caso las resistencias, están conectadas en serie, la corriente que pasa a través de esa rama es exactamente la misma. ¿Qué te parece si a esta le llamamos I6? ¿Sale? Sí, que. Entonces, con esta nomenclatura y con esto que acabamos de hacer, yo puedo establecer, ¿sí?, las ecuaciones para encontrar las ecuaciones de los nodos, ¿sí?, de mi sistema. Y entonces, los nodos van a establecer, en teoría, 4 ecuaciones. Una ecuación para cada uno de los nodos. Porque si tú te fijas, a cada uno de los nodos entran y salen corrientes diferentes. Y lo que vamos a suponer, que las corrientes que entran al nodo son positivas y las corrientes que salen del nodo son negativas. ¿Por qué? Porque si analizamos el nodo 1, ¿sí?, vamos a tener que I1 va a ser igual a I2 más I3. ¿Por qué? Porque I1 entra al nodo y sale I2 y sale I3. ¿Sí? Y reacomodando mi ecuación, pues yo voy a tener que I1 menos I2 menos I3 es igual con 0. ¿Sí? Si tú estableces tu ecuación de esa forma o la estableces ya directamente ordenada, pues tu ecuación es exactamente la misma, ¿no? Y entonces, para facilitarnos y ahorrarnos trabajos, pues lo que vamos a establecer es que las corrientes que salen de los nodos son positivas, las corrientes que entran en los nodos son positivas, y las corrientes que salen de los nodos
son negativas. ¿Sí? Y entonces, si establezco la ecuación para el nodo 1, va a ser I1 menos I2 menos I3 es igual con 0. Para el nodo 2, pues hago exactamente lo mismo, ¿no? Y al nodo 2 entra I2, pero sale I5 y sale I6. Al nodo 3 entran I5, bueno, vamos a poner para que quede en orden, menos I4, que es la que sale, más I5 más I6 es igual con 0. Y al último nodo, que sería el nodo 4, entran I3, entra I4 y sale I1. Y entonces, los nodos me van a servir para establecer ecuaciones. Sin embargo, si tú revisas, pues tengo 6 incógnitas, porque tengo de la corriente 1 a la corriente 6, y en mi sistema solamente tengo 4 incógnitas. Digo, 4 ecuaciones, perdón. ¿Sí? Pues para eso me voy a ayudar ahora de la ley de mallas o de los conceptos de mallas. Y si apuntaste o leíste bien los pasos que había que seguir, decía que si en mi malla, en la trayectoria de mi malla, que ya sabemos cómo sacar una malla, ¿sí? Yo atravieso una fuente de negativo a positivo, el valor de esa fuente la voy a considerar como positiva. Si yo atravieso en el mismo sentido a una resistencia que la corriente que propuse, la corriente la voy a considerar como negativa. Pero si ese sentido de la malla atraviesa o va en sentido contrario a como yo propuse el valor de la corriente, la caída de componente la voy a suponer como positiva. ¿Sale? Y entonces yo puedo establecer de la ley de Ohm, para ayudarme, que el voltaje en R1 va a ser igual a ¿quién? Pues a la corriente 1 que circula por ella por su resistencia. Y así para cada una de ellas. Sin embargo, PR6 va a ser igual a I6 por R6, pero BR7 va a ser igual a la corriente 6 por R7, porque es la misma corriente que circula por ellas. Y entonces, si establecemos nuestras mallas, ¿sí? Si no mal lo recuerdo, establecimos que esta era una malla, que esta era otra malla, y que esta era una tercera malla, ¿no? 1, 2, 3. ¿Va? Déjenme quitar los dos porque me van a estorbar. ¿Sí? Entonces, ahora sí, necesito establecer una trayectoria, ¿no? Para seguir esas mallas que propuse. Entonces, en la clase pasada, si no mal lo recuerdo, creo que yo les propuse que se comenzara por las esquinas inferiores izquierdas y fuéramos en sentido horario. Ustedes pueden establecer cualquier punto de inicio, lo único que deben de tomar en cuenta es que tienen que volver a llegar a ese mismo punto de inicio. Porque recuerden que malla es una trayectoria cerrada. ¿Estamos? Sí. Ok, entonces, ¿qué punto? Vamos en orden. Vamos con la malla 1, con la malla 2 y con la malla 3. ¿Qué punto quieren establecer como punto de inicio para la malla 1? Como usted dijo, el inferior izquierdo. Ese. ¿Ya les apareció? No. Sí. Ya. Entonces, voy a salir de este punto y voy a recorrer toda mi malla.
que esa es la malla que propuse, ¿no? Como malla 1. Ajá. ¿Sí? Déjenme borrar aquí. Porque no se está. Entonces, para la malla 1, los pongo con azul. Para la malla 1, saliendo de ese punto del inferior izquierdo, en mi trayectoria lo primero que me encuentro es una fuente de voltaje, pero como la atravieso por su polo negativo hacia el polo positivo y revisando los conceptos que estaban en la diapositiva, pues esa fuente la voy a considerar como positiva. El segundo componente que encuentro en mi camino, pues es esta resistencia. Y la caída de tensión que hay ahí, porque recuerden que en mallas es caídas de tensiones o voltajes, ¿sí? Pues yo sé que es la corriente que circula por ella por el valor de la resistencia. Entonces, ¿qué sería? I1 por R1. Sin embargo, como el sentido de mi trayectoria es el mismo sentido de la corriente que propuse, ¿sí? Ese voltaje va a ser negativo. Siguiendo mi trayectoria de mi malla, me encuentro con R3. Y yo sé que la caída de tensión en R3 es igual a I3 por R3. Y como el sentido de mi trayectoria es exactamente el mismo que el sentido de la corriente que propuse, pues también va a ser negativo. Llegué a mi punto de origen, entonces esto es igual con 0. ¿Sale? Para la malla 2, para la malla 2, ¿dónde comenzamos, señores? La malla 2 es esta, ¿no? Eso que marqué con azul. ¿Sí? ¿Dónde comenzamos? Ustedes proponen, donde quieran. Pero ¿en qué punto comenzamos? ¿De dónde va a partir mi trayectoria? También de la inferior izquierda. Ok. De la inferior izquierda, ¿sí? La primera caída de tensión que me encuentro es I3 por R3. Ajá. Y el sentido de mi trayectoria, ¿cómo lo hago? En sentido horario o en sentido antihorario, como ustedes lo quieran hacer. Solamente recuerden utilizar el mismo sentido para todas, para que se les facilite. ¿Sí? En una malla la hagan en un sentido, en otra malla la hagan en otro sentido. Entonces, como para la primera malla la hicimos en sentido horario, ¿sí? Entonces, si yo parto de este punto alrededor de mi malla, pues yo atravieso ese componente en sentido opuesto a la corriente que propuse, al sentido de la corriente que propuse. Por lo tanto, va a ser positivo. ¿Sí? El segundo componente o la segunda caída de tensión es la que va a tener o la que va a generar la corriente 2 por la resistencia 2. Pero como voy en el mismo sentido que la corriente que propuse, pues esa caída de tensión va a ser negativa. Y lo mismo va a pasar para la corriente que circula, perdón, para la caída de tensión que hay en R5, y lo mismo va a pasar para la caída de tensión que hay en R4. Como el sentido de mi valla es exactamente el mismo que el de la corriente, pues las considero negativas. ¿Sí? Y esto va a ser igual con 0. ¿Sale? Y finalmente, la última malla, ¿sí? Y que con esta última malla ya estoy considerando todos los componentes que forman mi circuito,
¿Cómo quedaría la ecuación, señores? También suponiendo que comenzamos en el punto inferior y vamos en sentido horario. ¿Cómo quedaría la ecuación? Y 5 por R5 positivo menos 5 por R5. Menos I6, R6, menos I6 R7 menos Y todo esto es igual con 0. ¿sí? Entonces, como ven, pues tengo un sistema de ecuaciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ecuaciones. ¿Sí? Y solamente necesito 6 para resolver mi sistema, ¿no? Estas se las voy a cambiar tantito, ¿sí? Para que se acomode. Sería, es menos I6 que multiplica a R6 más R7, ¿no? Nada más los junté, no los factoricé. ¿Sale? Entonces, como ven, tengo un sistema de ecuaciones, ¿sí? En las cuales, pues tengo 7 ecuaciones. Una por cada nodo que tengo en mi sistema, y tengo 4 nodos, y una por cada malla que tengo en mi sistema, y tengo 3 mallas. Si yo quiero resolver el sistema, pues tengo que eliminar una de las ecuaciones, ¿no? Pero ¿cuál ecuación es la que voy a eliminar? ¿Cuál ecuación elimino, señores? ¿O cuáles ecuaciones dejo? Podría eliminar la de I1, bueno, menos I1 más I3 más I4, ¿no? Porque ya como tal esas corrientes ya las tenemos en las otras ecuaciones. Así es, puedo eliminar esta, ¿no? ¿Sí? Y de hecho lo que me conviene a mí es eliminar ecuaciones que obtuve de los nodos, porque en algún punto esa ecuación como tal se puede repetir, o las incógnitas que tiene esa ecuación ya las consideré en algunas otras. Y ahora sí, ya me quedé con mi sistema de ecuaciones de 6 incógnitas con 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Pues lo único que tengo que hacer es resolver el sistema. Y obtengo los valores de I1, I2, I3, I4, I5, I6. Y ahora sí, como yo ya sé cuál es la corriente que circula por cada una de las resistencias que forman mi circuito, entonces yo ya puedo establecer cuál es el valor del voltaje que tiene o la caída de tensión que hay en cada uno de los puntos de mi circuito. Y como ven, pues aunque hay que pensarle un poquito más para establecer bien las ecuaciones, la solución de estas pues, ya se vuelve más sencilla, ¿no? O la solución de este circuito ya se vuelve más sencillo, porque en 3 pasos yo puedo resolver y puedo conocer cuáles son las caídas de tensiones que hay en cada uno de los componentes. ¿Sale? Sin necesidad de empezar a simplificar el circuito y después regresar otra vez a su forma original, porque me puedo perder entre las resistencias que ya tomé. ¿Sí? Tal es el caso del voltaje que hay de este punto a este punto. ¿Sí? Tendría que primero sacar la resistencia que hay equivalente de este punto a este punto, que si no me lo recuerdan eran 8 tercios,
encontrar el voltaje que hay aquí, el voltaje que hay aquí y el voltaje que hay aquí, ¿sí? Para posteriormente el voltaje que hay aquí volver a dividirlo entre esas dos resistencias. Y entonces lo que tendría que sacar es, pues básicamente los valores de los voltajes que hay en todos los puntos, ¿no? Y resolviendo el sistema de ecuaciones, pues se vuelve más sencillo porque encuentro el valor de las corrientes que me sirven para encontrar esas caídas de tensión. ¿Alguna pregunta? Entonces le vamos a eliminar. Entonces, ¿qué les parece si resuelven el sistema de ecuaciones de tarea? ¿Sí? Suponiendo que las resistencias par son de 1 kilo, las resistencias non son de 500 ohms y la fuente de 10 volts. ¿Sale? ¿Cuáles son las resistencias par? Pues la 2, la 4, la 6. ¿Cuáles son las resistencias non? La 1, la 3, la 5 y la 7. ¿Sale? ¿Sí les queda claro? Sí. Eso. Sí. Sí. Entonces, cuando el circuito es únicamente resistivo y que contiene solamente una fuente, pues el análisis, aunque laborioso, bueno, no laborioso, aunque se simplifica un poco con el uso de las leyes de Kirchhoff. 3, 5, 6. ¿Sí? Se vuelve muy útil cuando ya no solamente tenemos una fuente en mi circuito. ¿Sí? Si yo lo quisiera resolver por Ohm, por las leyes de Ohm, tendría que hacer muchas consideraciones, sobre todo cuando quiero encontrar el voltaje que hay de este punto a este punto, por el análisis debido a esta segunda fuente en el circuito. Sin embargo, si aplicamos las leyes de Kirchhoff, pues ya se vuelve más sencillo, ¿no? Porque lo primero que hago es, pues, establecer mis nodos. Sería todo un nodo completo, no es el mismo. Ya que tengo los nodos, pues establecer las ecuaciones para esos nodos. Ya que tengo las ecuaciones de los nodos, pues establecer las mallas de ese circuito. Para posteriormente definir, ¿sí?, el valor de las corrientes y de los voltajes en cada uno de ellos. Y entonces, si ya establecí los nodos, ¿sí?, pues lo siguiente sería encontrar las trayectorias de esas corrientes para definir mi sistema de ecuaciones y poder resolver mi circuito, ¿no? Entonces, en el diagrama que tenemos en pantalla, pues ya les establecí el sentido de las corrientes, que pues relativamente es sencillo. Ya establecí la cantidad de nodos que tiene mi sistema. Los pasos siguientes sería encontrar las ecuaciones, ¿sí?, de
de mi sistema para resolverlo. Entonces, si encuentro siempre aplicando los mismos conceptos y las mismas, ¿cómo se llama? Y las mismas conexiones de los sentidos de las corrientes y de dónde iniciar el recorrido de la malla, pues yo puedo establecer que para el nodo 1, ¿sí? Y 1, y 2, 0, 3, 4. Yo puedo establecer que la corriente 1 menos la corriente 2 menos la corriente 0, cada vez escribo más feo. La corriente 1 menos la corriente 2 menos la corriente 0 es igual con 0. Para el nodo 2, yo puedo establecer que la corriente 2, que es la que entra, menos la corriente 3, que es la que sale, menos la corriente 4, es igual con 0. Y para el nodo de abajo, el tercer nodo, yo puedo establecer que I0 más I3 más I4 menos I1 es igual con 0. ¿Sí? O lo que es lo mismo, reacomodando la ecuación, puedo establecer que I1 menos I0 menos I3 menos I4 es igual con 0. ¿Sale? Y puedo tomar cualquiera de las dos. Y estableciendo las mallas, pues al igual que en el caso anterior, yo puedo establecer para que se me haga sencillo, puedo establecer la malla 1, la malla 2 y la malla 3. ¿Sí? Y siguiendo los conceptos que vimos del camino de las mallas, puedo establecer que el voltaje 1 menos la corriente 1 por la caída de tensión en la resistencia 1 menos la corriente 0 por la caída de tensión en la resistencia 0 es igual con 0. Para la segunda malla, ¿sí? Comenzando en las esquinas inferiores, ¿sí? Y siguiendo una trayectoria en sentido horario. Para la segunda malla, que sería la del centro, sería como la caída de tensión o el camino que voy a seguir va en sentido contrario a la corriente establecida por I0 o la corriente que pasa a través de R0, yo puedo establecer que esa caída de tensión es positiva y va a ser I0 por R0 menos I2 por R2 menos I3 por R3. ¿Qué pasa cuando llego a la fuente B2? ¿Cambiaría el signo? ¿Cómo sería el signo? Positivo. ¿Por qué positivo? Porque se supone que usted está, por el sentido que le dio a la malla, usted dijo que entrábamos en el polo negativo. Yo no dije eso, lo dijo el señor Kirchhoff. Bueno, bueno, tomando en cuenta eso, si entramos por el polo negativo y ahí la fuente ya tiene negativo, pues operación Se continua. considera como una caída positiva. Si tú entras por el polo positivo, lo consideras como una caída negativa. Ajá. Entonces, en este caso sería más B2. Y finalmente,
Caso contrario, para la malla 3, comenzando del punto inferior, ¿no? De ese punto. Menos Sería o menos de 2 y sería más I3 por R3, porque entramos o atravesamos al revés de como supusimos la corriente. ¿Sí? Menos I4 por R4 y ya es igual con 0. ¿Sí? Y volvemos a poner más ecuaciones que número de incógnitas. Porque incógnita tengo 5, que es I1, bueno, I0, I1, I2, I3 y 4. Es lo mismo, establezco cuál es la ecuación que menos me afecta, ¿sí? Y resuelvo mi sistema de ecuaciones. ¿Sale? Inge. Pero ya va a ser más sencillo, sí, porque ahora sí ya voy a tener valores de resistencias y valores de voltajes. Ya no voy a tener en función de una variable. También en Sí. el otro. Ah, pues también el otro, ¿verdad? Porque ya le dimos valores. Ah, ¿Sí? Preguntas, señores. Dudas. no, ya al final ya le agarré la onda. ¿Ya? ¿Y los demás, señores? ya, Inge. ¿Ya Todo bueno, también? es igual ya la agarré. ¿Sí? Nada más, como dijo, de tarea resolver los sistemas de ecuaciones. Ya tienen los sistemas de ecuaciones y ya más hay que resolverlos para que digan, para que me digan cuáles son los valores de cada uno. ¿Vale? ¿Ok? Y entonces, pues para no dejar al aire el trabajo que me van a entregar, ¿sí? Obviamente bien hecho, pues es un pequeño resumen, ¿no? De lo principal, de qué es un divisor de corriente y qué es un divisor de voltaje. Entonces el divisor de tensión, pues ya lo vimos. El divisor de tensión no es otra cosa más que un circuito que me va a ayudar para bajar o para dividir ese voltaje. Y bajar de un voltaje muy grande o grande a un voltaje más pequeño, dependiendo de lo que yo necesite. Pues el concepto de divisor de tensión está formado por dos o más resistencias o impedancias colocadas en serie. Si no están colocadas en serie, no podemos aplicar el concepto de divisor de voltaje. ¿Sí? Y lo que va a pasar, pues básicamente es esto, ¿no? Lo que vemos. Que ese voltaje de entrada se va a dividir, para el caso de dos resistencias, entre una caída de tensión que hay de ese punto a ese punto y, bueno, yo le llamaron de ese punto a ese punto. Cada componente mi voltaje total, ¿sí? Se va a dividir aquí, aquí y aquí. Y si tuviera más componentes adelante, ese voltaje total se dividiría entre todos esos componentes. ¿De qué va a depender ese valor de ese voltaje? Ah, pues va a depender de la corriente que circule por ellos, de tal manera que esa corriente o la corriente total va a ser igual a ¿quién? Pues al voltaje total de alimentación de todos los componentes entre la resistencia equivalente. Y ya cada una de las caídas de tensiones pues las puedo encontrar con esta misma ecuación, donde yo sé que por la ley de Volt, el voltaje aquí va a ser igual a la corriente por la resistencia. Y así para cada uno de ellos. Entonces el concepto de divisor de voltaje lo puedo definir como lo que tengo en pantalla.
donde la corriente total I va a ser igual al voltaje de entrada entre la resistencia equivalente. Y para este caso en especial, cuando tengo solamente dos componentes, va a ser igual al voltaje total entre la suma de las resistencias. Si yo quisiese encontrar el voltaje que hay o la caída de tensión que hay en la resistencia R2, pues no va a ser otra cosa más que la corriente total que circula por el circuito multiplicado por R2. Y con ese concepto, sustituyendo el valor de la corriente, pues voy a tener la ecuación que su compañero encontró. Que la caída de tensión en R2 o en cualquiera de los dos componentes va a ser igual a la resistencia del componente donde quiero encontrar la caída de tensión dividido entre la suma de ambas resistencias multiplicadas por el voltaje total. Si hubiese más resistencias, pues esta sumatoria se haría más grande. Y en esa suma se contemplarían todas las resistencias. Por eso es por lo que dice que solamente se puede aplicar, ¿sí?, a circuitos que estén formados por resistencias en serie. Porque si están conectadas en paralelo, allí el concepto cambiaría. Ya en lugar de ser divisor de voltaje, ahora sería divisor de corriente. ¿Por qué? Porque ahora la corriente total que yo le demando a mi fuente se va a dividir una porción en esa que va a atravesar esa componente y la otra que va a atravesar el siguiente componente. Y si ese fuera el caso, lo que tendría yo es que el voltaje total va a ser igual a la corriente total multiplicada por la resistencia equivalente, donde la corriente total, ¿sí?, perdón, donde la resistencia equivalente pues va a ser el paralelo de esos dos componentes. Y si hacemos el paralelo de esos dos componentes, pues voy a tener que es R1 por R2 entre R1 más R2. ¿Sí? De tal manera que si yo quisiera encontrar la corriente I1 o la corriente I2, pues lo único que tengo que hacer es definir, ¿sí?, cuál es la corriente que quiero encontrar, porque el término que va a cambiar es este. ¿Sí? Y si cambia ese, el término que va a cambiar en mi función, pues va a ser ese de acá. De tal manera que para la corriente que pasa a través de R1, si aplicamos ese concepto, pues va a ser igual a la corriente total por la resistencia opuesta a donde quiero encontrar el valor dividido entre la suma de la resistencia. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo el valor del voltaje, el valor de este en mi ecuación y lo resuelvo, pues voy a tener que I1 va a ser igual a IE, que multiplica R1 por R2 entre R1 más R2 sobre R1. Y si hago esa operación, pues esta con esta se va, una 3 más, y me va a quedar que I1 va a ser igual a IE, que multiplica R2 entre la suma de ambas resistencias que forman el circuito en paralelo. Y la ley de Joule, que también fue algo que les dejé, por lo que va a establecer es la energía potencial, ¿sí?, que se disipa a través de un conductor, que la podemos encontrar, ¿sí?, utilizando esa ecuación.
donde esa energía va a ser igual a la corriente que circule a través de mi resistencia elevada al cuadrado por el valor de esa resistencia multiplicada por el tiempo total que esté circulando la corriente. Viéndola de otra forma, va a ser igual al voltaje al cuadrado entre el valor de la resistencia multiplicada por el tiempo. ¿Por qué por el tiempo? Pues porque ya es una energía, ¿sí?, que estamos, bueno, en este caso disipando. Y esta energía potencial, perdón, esta energía o esta ley de Joule me va a servir también para encontrar la energía calorífica que puede desprender este componente. Y eso lo vamos a obtener aplicando esa ecuación, donde un Joule va a ser igual a 0.24 calorías sobre Joule, ¿sí?, donde un Joule equivale a 0.24 calorías. Y aplicándole en la fórmula y obteniendo la ecuación de las unidades de calorías, podemos establecer que esa energía calorífica va a ser igual a 0.24 por el valor de la energía que el valor de la energía de Joule, o lo que es lo mismo, 0.24 por la corriente al cuadrado, por la resistencia, por el tiempo, o 0.24 por el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, obviamente multiplicada por el tiempo. Para la primera parte, para el primer caso, lo que vamos a encontrar es una energía, y las unidades de la energía pues son los joules. Para este segundo caso, lo que vamos a encontrar es una energía calorífica. Vamos a encontrar cuál es la cantidad de calor que desprende dicho componente o dicha resistencia. Por ende, las unidades de esta ecuación pues van a estar expresadas en calorías, que no es otra cosa más que la cantidad de calor, ¿sí?, que disipa dicho componente. Y algunas aplicaciones de la ley de Joule pues las podemos ver en los calentadores de agua, en los focos o bombillos incandescentes, en los fusibles, ¿sí?, ya que cuando sobrepasan su límite de corriente, la energía que disipan es tal que logra derretir el fusible en una plancha o en una cocina eléctrica. Y por otro lado, la potencia eléctrica pues no es otra cosa más que el trabajo que necesitamos que se realice, ¿sí?, por unidad de tiempo debido a una diferencia de potencial. Y entonces ese trabajo de energía eléctrica de un circuito pues va a estar definida por esa diferencia de potencial, por la carga, donde, si consideramos la definición de intensidad de corriente eléctrica, que es la carga entre el tiempo, vamos a obtener que ese trabajo eléctrico va a ser igual a la corriente que circula por mi componente multiplicada por el tiempo y multiplicada por la diferencia de potencial. De tal manera que la potencia de la corriente eléctrica va a ser igual a ese trabajo dividido entre el tiempo, ¿sí? Y si hacemos esa ecuación, lo que vamos a obtener es pues la ecuación de la potencia que conocemos, donde nosotros sabemos que la potencia eléctrica es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la diferencia de potencial en cada uno de los componentes, o entre dos puntos, entre dos polos del circuito. Y esa es la ecuación que nosotros conocemos. Si aplicamos la ley de Ohm, utilizando la ley de Ohm,
nosotros vamos a tener que esa potencia eléctrica la podemos encontrar multiplicando la corriente elevada al cuadrado por el valor de su resistencia, o lo que es igual al voltaje al cuadrado dividido entre resistencia, ¿vale? Pero bueno, ¿qué les digo? No? Si eso fue lo que se suponía que tenían que haber investigado para su trabajo. Preguntas, señores. Hasta aquí no, Inge. ¿Hasta aquí no? Bueno, parece que no. Parece que no. Bueno, pues en teoría el último punto de esta unidad es la elección e inicio de su proyecto. Pero por toda esta situación que estamos pasando, muy difícilmente vamos a poder hacer un proyecto. Entonces, lo que sí les pido es que la siguiente práctica, si no me lo recuerdo, es el análisis de circuitos serie, paralelo y mixtos. Y entonces, necesito que implementen los dos circuitos que van a analizar. Y que pongan los valores de resistencias como ejercicio de tarea, los valores de resistencias que les propuse o que venían en cada una de las diapositivas. Pero de manera práctica, pues utilicen las resistencias que tengan, los valores que tengan, ¿sí? E incluso la fuente que tengan. Y lo que hay que hacer es que ahora, con esos valores de resistencias y con esos valores de fuentes de alimentación o baterías, si utilizan baterías, pues vuelvan a calcular, ¿sí?, los valores de las corrientes y de los voltajes que van a tener en cada uno de sus componentes. ¿Sí? Y con eso estaríamos realizando la práctica del próximo lunes, la de los circuitos serie paralelo. ¿Sí, señores? Sí, está bien, Inge. Dijo valores de corrientes y voltajes, ¿verdad, Inge? Lo mismo con lo que se supone que vamos a encontrar analizando con Kirchhoff, pues Ok. lo mismo lo vas a hacer, pero de manera práctica, utilizando las resistencias, bueno, la cantidad de resistencias las que están en los circuitos, pero obviamente si no tienes los valores establecidos en cada uno de los circuitos, utiliza las que tú tengas, analizas con esos valores tu circuito y compruebas que te dé realmente, cuando de manera práctica, haciendo las mediciones de voltajes y de corrientes. Lo que sí les encargo, señores, es que si ustedes tienen ¿sí?, para medir voltaje, pues tienen su multímetro, tienen sus bornes, ¿sí?, colocan un punto aquí y colocan el otro punto acá, y me pueden decir el valor del voltaje o la que de tensión que hay en ese componente. Pero para medir corriente, ¿sí?, revisan que cambien su multímetro, ¿sí?, abren su circuito, porque la corriente se mide en serie, ¿sí?, porque si no lo hacen así, lo que van a hacer es un corto. ¿Sí, señores? Y si ustedes hacen un corto, ¿ya les dieron mediciones? ¿Ya les dieron qué, perdón? La clase de mediciones. Sí, ¿no? Ya vieron que mediciones eléctricas y todo eso, o metrología. Ajá. Ah, pues les voy a echar al maestro Bollito para que los regañe, porque les voy a decir que no nos enseñó a medir corrientes y voltajes. ¿Sale? Entonces, ojo, señores, voltaje se mide en paralelo, la corriente tienes que abrir el circuito y colocar tu amperímetro, ¿sí? Porque si tú no lo abres, pues lo que vas a tener aquí es un cortazo, pero de aquellos.
simplemente no vas a medir nada, ¿no? Ok. ¿Sale? Inge. Ok, entonces ahí le dejamos y nos vemos en la siguiente clase. Está bien, hasta luego. Sale, Inge. Sí, Inge, está bien. Gracias.